Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí nuevamente en un video podcast más, en un podcast más para ustedes, transmitiendo desde nuestra cabina de Safe Soluciones. El día de hoy tenemos una invitada para mí muy importante porque la llevo en mi corazón. Es una gran amiga que justo cuando se da esta oportunidad de platicar, yo le comentaba a ella, el objetivo es que sea una charla entre amigas, pero que podamos mostrarles pues nuestras fortalezas, ¿no? Que a veces la gente desconoce y que solamente nosotras las conocemos porque en el día a día pues estamos tan enfocadas en el cumplimiento de nuestros objetivos personales y profesionales, pero pues creo que es momento de compartirlo. Sandra Jiménez, desde Medellín, Colombia. ¿Cómo estás, Sandra? Un gusto saludarte. Un gusto para mí, Santa. Gracias por esta invitación. Siempre que me abres las puertas, me siento afortunada de poder compartir con ustedes. México es una ciudad que adoro, que amo y que de alguna manera también llevo mucho en mi corazón y obviamente siempre que me das la oportunidad de tocarlos un poquitico, eso sí me llena realmente y por eso siempre quiero estar ahí. Siempre es un sí, un sí. Ah, ya sé, cuando se da esta oportunidad de poder compartir pues conocimiento, información, fíjate que este tipo de programas nacen en la empresa con el objetivo de comunicar ciertas fortalezas que soportan a Safe Soluciones. Una de ellas es la innovación, otro de ellos es el tema de la industria 4.0. El tercer punto son habilidades de liderazgo y un cuarto punto que nos gusta luego también tocar es la parte de valores. Creo que actualmente la sociedad está, no sé, en Colombia seguramente lo vamos a platicar, pero bueno, al menos en México hay una carencia de valores y no basta con estarnos juzgando o probablemente nada más criticando. Hay que buscar ser agentes de cambio y de alguna manera trasladar en nuestra área de control pues opciones y soluciones. Pero bueno, el día de hoy pues vamos a platicar un poquito de todo. Creo que coincidimos y hacemos match en todas esas áreas de manera interesante. Y pues bueno, Sandra, cuéntanos, ¿quién es Sandra Jiménez? Cuéntanos un poquito de ti, un poquito de tu extenso currículum, ¿no? Me gustaría saber, fíjate, qué fue Sandra de niña, de adolescente, a qué se enfrentó en su vida. Yo creo que nos necesitaríamos dos podcasts, pero no mentiras. Hagamos Voy el a esfuerzo. tratar, voy a tratar de contarlo desde una anécdota porque creo que la forma como yo llegué a este medio fue algo que a mí me marcó mi vida. Yo estaba estudiando Derecho. Realmente no quiero contar pues como lo que estudié, sino cómo ha sido pues todo este acercamiento de vida, porque lo que he hecho es conectar con mi propósito personal. Y fue que, digamos, desde niña tuve muchas dificultades económicas para acceder a los estudios. A veces digamos, yo perdí a mi papá muy pequeña, me tocó enfrentar muchas situaciones con mi mamá sola, entonces tuve que empezar a trabajar desde muy joven y trabajaba y estudiaba. Y llegué al sector de la construcción como vendedora inmobiliaria. Me involucré estudiando derecho en digamos, en ese rol. Y cuando llego a las obras y empiezo pues a trabajar llevando a las personas al apartamento modelo, explicándoles un plano, me di cuenta que lo más bonito era ayudar a construir sueños, que las personas en ese plano veían su historia de vida. Y cuando yo los llevaba al apartamento modelo, ellos no pensaban cómo estaba la ventana o cómo era el tipo de piso, sino dónde iban a poner sus muebles, dónde iba a estar el alcoba de su hijo. Entonces, me conecté tanto emocionalmente con esa construcción de sueños que dejé el derecho, porque de alguna manera y sentí desde la parte social, inclusive pues también yo había tomado la decisión de estudiar derecho porque me siento que yo soy una persona muy social, de carácter social, de ayudar a otros y quería pues luchar por los derechos de quienes no tenían voz, pero aquí vi una oportunidad de hacer algo más bonito y era no juzgar, no entrar de pronto a una defensa, sino ayudar a construir un nuevo futuro. Entonces, cuando decido y veo esa oportunidad en la construcción de construirle sueños a las personas, me empiezo a involucrar con las obras. Entonces, empiezo a trabajar como auxiliar de construcción,
construcción, me meto a ser almacenista, porque empiezo a ver muchas más cosas que a partir de esa experiencia, y era que la gente construía a partir del esfuerzo de otros, y era cómo la construcción le daba de comer a los trabajadores y a sus familias, cómo ese obrero estaba todo el día en función de construir algo que iba a ser el sueño de alguien. Entonces empecé a conectar emocionalmente con las personas y por eso empecé a estudiar. Hice primero técnicas, luego tecnologías y finalmente me profesionalicé, pero pasé todo estos 15 años estando en diferentes posiciones, pero empecé a aprender que el valor más importante eran las personas y cómo conectaba con ellas, cómo trabajábamos en equipo. Entonces, como mi vida ha sido difícil a nivel económico y muchas circunstancias, yo siento que yo logré salir adelante por las personas que me rodeaban, por el apoyo que recibí de mis profesores, de mis compañeros, de todas las personas que tocaban mi vida. Entonces, para mí, mi propósito de vida siempre fue conectar las personas, conectarme con un propósito superior, y era darle bienestar a otros, construir, estar al servicio de los demás. Luego pierdo a mi mamá y yo sentí como que el mundo se me vino encima, pero tener estar rodeada de todas esas personas, sentir que mi trabajo y que mis compañeros no eran mis compañeros, sino que era mi familia, llegar justamente 2 días después de haber perdido a mi papá y recibir a todos mis compañeros apoyándome, pues me siento que eso conectó conmigo emocionalmente, y por eso a veces algunos dicen que yo soy una loca apasionada y, y que contagio con esa forma de ser, y es porque a pesar de que trabajo en la metodología BIM, en el sector de la construcción, en todo, lo que a mí primero o más importante para mí son las personas, cómo las ayudo a enfrentar el cambio, cómo las ayudo a evolucionar, cómo las acompaño en estos procesos de transición. Yo tengo el conocimiento, pero a mí no me interesa ser la única en tenerlo, me interesa que ellos también tengan mis habilidades, convertirme no en digamos, una persona que les de directrices, sino en su maestra, y que ellos sientan en mí como alguien que les está tendiendo la mano para crecer profesionalmente, para poder construir su perfil soñado, para conectar su trabajo con su propósito personal, y eso ha sido mi vida. Y yo creo que estos 15 años en el sector de la construcción, más allá de contar qué he hecho, qué no he hecho, es que siempre me he preocupado por construir país, por conectarme con las empresas y ayudar a las empresas a crecer, a mis compañeros, empezar a crear una red de familia, no amigos, sino familia, y eso creo que es lo que hoy en este momento me hace feliz hacer lo que hago, y me lleva cada día a retarme más y más, y a romper paradigmas y a creer en esto. Y qué difícil es enfrentarnos. Fíjate que de alguna manera no tiene nada que ver que tú estés en Colombia y yo en México. Te escucho hablar y digo, wow, o sea, tenemos vidas paralelas. De alguna manera, en lo personal, también te lo comento, también tuve una infancia pues con escasez económica, me tocó igual trabajar desde niña. Y yo, fíjate que en ese momento sí cuestionaba, o sea, yo sí cuestionaba a Dios, a la vida, no sé, lo que me daba mi conciencia en ese momento, y decía, pero ¿por qué a mí, no? Yo sí tuve a mis papás, pero mi papá pues tenía un problema con el tema del alcohol, pero eso aún así yo lo evolucioné, lo trabajé de alguna manera en que mi papi ya no está con nosotros, mi mamá sí, pero de él admiro muchas cosas, porque obviamente de él yo soy su reflejo en cosas positivas, ¿no? Y bueno, su problema no lo define. Mi papá fue una persona muy noble y yo insisto, creo que la nobleza que me caracteriza a mí, pues es esa, es de él. Y así también me tocó como a ti, trabajar desde niña, ayudar a la casa. Mamá vendía comida, que comemos tamales, mi mamá hacía tamales, y era una excelente empresaria mi mamá porque se encargaba de hablar por teléfono y decía, voy a hacer tamales, y bueno, y ya se encargaba de asignar los pedidos, y nada más yo era como en la cadena de valor, ya sabes, yo era la de logística, me encargué, ahora ya lo veo así, ¿no? Pues imagínate. Y al paso del tiempo igual, yo siempre muy enfocada en prepararme con un objetivo muy claro, salir de la media, salir del sector, pero sobre todo ayudar. Creo que ahí es donde Sandra y Santa
hacen este match interesante. También mi intención y mi objetivo de vida siempre ha sido aportar, ayudar, conectar. Y fíjate que en alguna parte de mi vida llegué a dudar que fuera lo correcto. No sé si te pasó a ti, porque ¿qué pasa también? Que no todas las personas lo reciben de la misma manera, ¿no? Puede ser. En mi caso, yo decía, bueno, pero si yo actúo así, ¿por qué no son correspondientes, no? Y entras como en ese conflicto personal, pero pues al paso del tiempo uno decide seguir avanzando, porque si algo te llena, si algo te hace sentir bien, ¿por qué lo voy a dejar de hacer, no? Y cuando te conocí pues en el viaje a Medellín, en este tour de innovación, obviamente la mujer que yo vi es una mujer apasionada, aferrada a sus valores, buscando de qué manera que todos nos sintiéramos bien, nos sintiéramos cómodos, proviendo la información. Y después me comentas toda esta parte del proyecto de las mujeres, que estabas trabajando con una parte de labor social. Y dije, wow, ¿en qué momento Sandra descansa? ¿En qué momento, aparte, bueno, ahorita nos vas a contar también desde tu rutina física también, que bueno, estás guapísima, impresionante toda tu disciplina, y bueno, a ver si te gustaría contarnos un poquito más de eso. Yo me sorprendí, dije, bueno, Sandra, ¿en qué momento haces todo esto, no? Y me dijiste, desde niña, ¿no? Sí, sí, yo creo que pues desde niña fui muy curiosa, demasiado curiosa y inquieta por las cosas. Siempre quería saber cómo se hacía lo que me estaban dando, sea la comida, sea que tenía que realizar alguna actividad en la casa. Yo siempre preguntaba todo, quería saber de todo, que a veces yo sé que muchas personas dicen es bueno especializarse, a veces no hay que saber, pero un poco lo que tú también decías, a veces también hay que ponerse en el lugar del otro para entender y eso era parte de mi curiosidad. Mi curiosidad no era tanto como por dominar el conocimiento y saberlo todo, sino porque yo decía, yo no sé cómo ayudar al otro si yo no entiendo qué necesita o qué realmente le está doliendo. Entonces yo tenía que ponerme en el lugar de él para poder ayudar o pensar cómo hacer las cosas mejor. Entonces, parte de mi vida siempre se dedicó en aprender de todo un poco. Entonces, quise pues y complementar para buscar también equilibrios, porque uno a veces se abruma con muchas cosas. Yo siempre siento que el conocimiento es muy difícil de capturarlo, entonces siempre la dinámica te obliga a estar aprendiendo y reaprendiendo, y siento que también uno tiene que, digamos, darle esa energía al cuerpo, por eso el deporte. Entonces soy una persona que siempre tengo que pensar en equilibrar espiritualmente y físicamente, digamos, mi vida. Entonces por eso hago el deporte, la alimentación. Entonces me preocupo por leer, por investigar, por entrar en contacto social, y empiezo como a organizar mi rutina basada en lo que necesito para tener esa capacidad de enfrentarme a todo lo que todos los días pueda llegarme por problemas, por circunstancias, para no recargarme tampoco con los problemas, porque a veces también cuando tienes equilibrios emocionales y físicos, no explotas tan fácil ante un problema, a veces tienes más serenidad para atender situaciones difíciles. Entonces, claro, el deporte, y por ser curiosa, entonces yo decía, bueno, yo quiero aprender a hacer ejercicios, pero ¿para qué me sirve esto? ¿Qué implicaciones tiene en mi salud? Entonces empecé a estudiar sobre deporte, sobre nutrición, y me involucré y me apasioné con eso. Luego la alimentación fue lo mismo, y como me gusta el arte, entonces quería que los platos se vieran bonitos, que supiera bien la comida. Entonces empiezo a estudiar culinaria, luego me meto y aprendo de fotografía, y era que quería capturar la belleza en las cosas, en las personas, aumentar ese nivel de sensibilidad. A veces yo lo que hago es ver la vida con otros ojos. Lo que busco es como en cada cosa que hago, por pequeña que sea, porque para mí todo es valioso, todo es, digamos, todo es totalmente digno, todos los trabajos son maravillosos. Entonces, lo que me dediqué en mi vida fue como a disfrutar cada momento, no pensando como en esto, ¿será que yo? Porque, por ejemplo, cuando yo tuve que empezar a trabajar y estudiar, también me tocaron situaciones donde fui, por ejemplo, vendedora en un supermercado y tenía que estar parada 8 horas vendiendo un producto o algo, o hasta fui mesera. Entonces yo decía, muchas veces hay gente que reniega de sus trabajos, y yo todos los trabajos los hacía con amor, y yo pensaba es,
¿esto qué está aportando para mi vida? ¿Yo qué estoy aprendiendo con cada cosa que hago? Entonces, como lo veo de esa manera, creo que por eso no me canso de hacer nada y como que mi tiempo se alarga y a veces hasta ni, pues ni hasta pienso en esos momentos de descanso que uno que debería tenerlos, porque también hace parte de ese equilibrio, pero es porque todo me apasiona. O sea, ese es mi problema. No sé si es, a veces siento que es una cualidad, pero otras veces siento que es mi problema, que todo me apasiona y a todo le encuentro lo bueno. Entonces, soy demasiado positiva para mí misma. Yo creo que es una fortaleza, Sandra, porque imagínate si todos tuviéramos esta oportunidad de tener estos lentes con los que Sandra ve la vida, creo que sería más fácil, ¿no? Imagínate que a una situación, obviamente que probablemente nos sacuda o nos genere desestabilidad, que Sandra le está buscando el lado positivo. Y en la medida que uno le busque el lado positivo, el aprendizaje de la situación, pues es poco probable que se nos vuelva a presentar. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a estar más conscientes de qué fue lo que nos llevó para llegar ahí. A mí me encanta todo lo que acabas de decir, porque obviamente veo empatía, veo control emocional, o sea, mantenimiento emocional, veo mucha disciplina, veo administración del tiempo, o sea, es imposible para mí no detectar esas habilidades en Sandra, y yo estoy muy orgullosa de tenerte como amiga, porque obviamente eres un faro que hay que seguir y hay que aprovechar lo que nos puedes brindar de conocimiento y poderlo transmitir a más mujeres que probablemente quieren hacer las cosas y piensan o no tienen claro qué rumbo tomar. Y mira, yo soy igual, Sandra, yo igual tengo, como quisiera hacer tantas cosas en el día, pues mi horario empieza muy temprano. O sea, bueno, ahora ya hago el ejercicio, no lo tomaba de una manera tan disciplinada, pero una vez que lo probé, dije, no, o sea, de aquí soy, porque tienes mucha razón. Sí, son hábitos, tal cual. Y hay un reflejo en tu motivación personal, en tu equilibrio, en tu salud mental. O sea, hay mucho beneficio versus el quedarte en la cama, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Con el tema de mi niño, pues bueno, la ventaja es que mi nene se despierta a las 8 de la mañana. Entonces yo me iba al gimnasio a las 6 y ya llegaba a mi casa, cuarto para las 8 antes de que se despertara. Y uno va buscando, o sea, no hay pretexto. Cuando uno desea hacer las cosas, realmente buscas la manera de poder hacerlas. Y prueba está en que, mira, ahorita nos vas a contar un poquito más ya de la parte tecnológica que nos también, por ella nos conocimos y definitivamente eres todo un ejemplo a seguir. Pero sigamos hablando un poco más de esta parte de las mujeres, de qué habilidades podemos compartirles a las chicas que nos estén escuchando, a las empresarias, y por qué no, también a los hombres, para que puedan identificar en sus esposas, en sus novias, en sus hijas, en sus hermanas, pues estas habilidades que las puedan ayudar a poder seguir adelante. Y yo también me caracterizo, Sandra, en ser extremadamente positiva. No hay algo que diga. Yo, cuando me dicen, ¿tú crees que se puede hacer? Obvio, hay que buscar solamente la manera, ¿no? Pero lo he evolucionado a un positivismo real. ¿No? Tampoco se trata de soñar por soñar. Hay que tener los sueños, pero hay que aterrizarlos, acotarlos y ponerlos en un plan que sea alcanzable, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Sandra? Sí, yo creo que, o sea, soñar no cuesta nada, pero soñar es dibujar el bosque. Yo creo que uno puede partir de ahí, uno puede partir de dibujar ese bosque, entender por dónde quiero llegar, hasta dónde quiero llegar. A veces es importante uno ponerse metas altas para ver hasta dónde uno mismo se puede retar. Yo creo que ese soñar debe verse así como un reto personal. A veces nos volvemos muy temerosos y por eso también pienso que eso no se debe perder, porque también el ser concretos y a veces ejecutar en lo mínimo nos hace temer a lo que podríamos llegar a ser. Y yo creo que hay algo que uno tiene que empezar a pensar y es también cómo desarrollo el potencial. Entonces, yo trato de generar victorias tempranas y a eso yo más bien lo refiero a esos primeros pasos y trazar como tú lo decías, aterrizar esas necesidades, partir de esos dolores, buscar esas respuestas, entender cómo puede mejorar un proceso pequeño que tiene menos riesgo, pero
pero no dejo de trazar el camino y seguir marcando los escalones y trazando los retos, porque no sé hasta dónde vamos a llegar. Puede que yo me trace una meta muy alta y me espante y no llegue lejos, pero también puede ser que por esas pequeñas victorias tempranas esté haciendo un camino que cuando voltee a mirar ya he recorrido 20 pisos. Entonces, yo siento que esa es también la labor de las personas que acompañan el liderazgo de las empresas y es sueñe por ellos, o sea, pinte ese bosque, mapee esas necesidades puntuales, acompáñelos en ese proceso de cambio, pero nunca deje de pensar que lo puede lograr. Porque en el momento que cuando empiezas a lograr esas pequeñas victorias y volteas y miras, has hecho mucho. Y eso es después lo que les tienes que demostrar a ellos, que sí se logró, que tenían el potencial, que lo podían hacer. Entonces, yo creo que es buscar la mezcla perfecta de las cosas. Y cuando hablas también de las mujeres, hay algo muy particular en nuestro sector y es que ellas a veces se sienten reducidas para empoderarse, siendo que esto es un trabajo en equipo, o sea, porque la frase que a veces decimos detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pasa también invertido, detrás de una gran mujer también hay un gran hombre, y es porque esto no es un trabajo feminista ni machista, es un trabajo de equipo, todos tenemos roles en la función y en toda la creación de todo lo que hacemos día a día en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, somos roles que cada uno tiene su expertise, y las mujeres tenemos un don de sensibilidad, una capacidad de empatizar, una capacidad de poder penetrar a veces los miedos de los otros y poder llegar y descubrir dónde puede haber un cambio positivo, mientras que el hombre ayuda de pronto más a ser más rígido, acompaña mucho esa estructuración. Entonces, si esas dos cosas se combinan, logramos entregarle un muy buen producto a un cliente, digamos, entrar digamos, hacer clic con su necesidad, lograr que él perciba el valor de lo que hacemos, que entienda el proceso. Entonces, yo siempre lo he visto más, es como un trabajo en equipo. Claro, y de hecho hablas del equilibrio, o sea, lo tienes muy, muy claro, en la medida que seamos autoconscientes de esta parte tan importante de que somos complemento. Yo también, yo no me considero feminista, yo sí me considero una persona que estoy consciente que todas las personas somos únicas y especiales y todas tenemos derecho a acceder a las mismas oportunidades. Depende de cada uno de nosotros a qué queremos acceder, qué porcentaje de nuestra valía, nuestra valentía nos permite acceder a tomar esa acción, a llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, esto no es de géneros, esto no es de géneros, esto es de decisión, de pasión, de disciplina, de acción, de querer cumplir tus sueños. Yo también soy, a mí me encanta también generar pequeñas metas, pequeñas victorias en diferentes áreas de vida en las que yo me desenvuelvo. Porque también considero que cada una de ellas va a ir aportando a una meta final. Hacer planeaciones es bueno, pero también hay que estar conscientes que pueden ser flexibles en el tiempo, porque si no, también hay que tener muy claro que tal que la que nosotros nos acabamos de proyectar puede cambiar, pero va a cambiar para bien y se puede dar un salto hasta cuántico probablemente y se maximice, ¿no? ¿Por qué aferrarnos probablemente a algo? Entonces sí como que hay que ir, o sea, sí planear porque es importante seguir un rumbo y una dirección, pero también estar conscientes que esto puede mejorar y dar para más, porque tú sabes, Sandra, que cuando damos se multiplica, de verdad, y probablemente el retorno no es directo, sino es como, ¿no? 360, no sabes ni por dónde te viene el retorno, pero viene, o sea, y ya sea, depende de uno, ¿no? Si siembra positivo o siembra negativo, porque pues al final todo esto, ¿no? Así pasa en la vida, ¿no? ¿Sabes algo? Hay un tema que tocaste muy, muy valioso de la flexibilidad, y es que la flexibilidad va de la mano de la adaptación. Yo no creo tanto, o sea, yo, digamos, en la planificación le creo mucho, uno tiene que ser organizado, tiene que tener rutas claras, porque a veces yo sé que uno puede vivir el día a día y las circunstancias hay que darles manejo, pero yo creo que también el propósito de nosotros debería enfocarse a la adaptabilidad. La dinámica es demasiado cambiante, nos hemos dado cuenta que cada vez
una brecha que uno cierra es una brecha que vuelve y se abre otra nueva, y a veces hasta las brechas también se empiezan a alargar en algunos momentos porque empiezan a surgir cosas nuevas. Inclusive en este tema de la tecnología cambia cada segundo. Tenemos temas que cada año ya hay nuevas versiones de software, cada año. Entonces, para una organización, cada año estar capacitando, estar moviendo a las personas. Entonces, viene esta palabra adaptación, y lo que nos está diciendo el sector, el medio, el mundo es: ustedes tienen que ser adaptables, tienen que aumentar esa capacidad para que efectivamente, independientemente de las circunstancias, sean físicas, sean ambientales, personales, porque todos estamos, y digamos que yo sí lo aprendí desde la vida, todos estamos expuestos a la adversidad, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero sí tenemos que saber cómo nos vamos a enfrentar a él. Y es nuestra capacidad de maniobrar. O sea, ¿cuál va a ser nuestra capacidad de maniobra? ¿Cómo me voy a enfrentar a los problemas? ¿Cómo voy a dar solución a lo que pasa? Porque no lo voy a poder evitar. Yo creo que uno no tiene que despejarse del control. A veces no vas a poder controlarlo todo, pero sí puedes, si eres una persona organizada y, como dices tú, flexible, y empiezas a generar y trabajas en construir esas habilidades que te den adaptación, sí puedes sobrevivir y sí puedes mantenerte en circunstancias difíciles, solucionar, sobrepesar los problemas, tanto laborales como personales. Y creo que eso es lo que de pronto me ha tocado a mí en la vida, hacer algo como similar a la metodología de Darwin, evolucionar y entender que todo es un tema de adaptación, y entonces yo tenía que adaptarme a mis circunstancias, me tenía que adaptar a mi modelo de vida, y tenía que buscarle lo positivo, que por eso digo que a veces soy extremadamente positivo, porque era la única manera también de estabilizarme. Entonces, si era positiva, me estabilizaba, si me estabilizaba, tomaba acciones, buscaba cómo solucionar, porque más que preocuparme era ocuparme, buscar la solución, atender el problema y ver cómo eso se me convertía en una lección aprendida, y yo podía retornar y asegurar ese aprendizaje para no volver a cometer las mismas circunstancias, y eso te va dando capacidad de maniobra. Entonces, yo creo que a eso también es lo que uno tiene que apuntarle en la vida, en lo personal y en lo laboral. No, y definitivamente acabas de mencionar algo muy importante también para mí, que es esta parte de, se te enfrenta a una situación, ¿cuál es la primera reacción que uno tiene, no? Evadirla o tomarla de manera directa y asumir esta posición que uno tiene de autoridad de uno mismo para poder solventar ese problema. Por ejemplo, en lo personal, que yo lo que hago, o sea, sí, obviamente hay cosas que luego me superan y digo, a ver, bueno, tranquila, busquemos la solución. Y en algún momento, bueno, busco la solución, distribuyo responsabilidades, asumamos lo que corresponde y hay que solucionarlo. Y en lo que lo estamos solucionando se va diluyendo ese estado emocional, ¿no? En el que probablemente caemos y que nos puede nublar, ¿no? A mí me ha ayudado mucho esta dinámica tan tangible con mi mantenimiento emocional. Y creo que el tener un mantenimiento emocional o un control emocional de una manera más fuerte, más identificado, te permite exactamente eso. Y también en las empresas, estas habilidades que presentan los líderes del grupo, pues también te va dando escalonar, te va dando más seguridad, te van incluso presentando más problemas de mayor complejidad de solución. Y bueno, creo que en la medida que perdamos ese temor a enfrentar las cosas, es como vamos a poder desarrollar nuestra capacidad de liderazgo, nuestra capacidad de resolución, y ¿por qué no? La autoestima, seguridad, y bueno, incluso ayudar a las personas en decirles, esto se soluciona así, o te sugiero que lo hagas así, yo lo resolví así, ¿no? Y nuevamente se une a este objetivo de vida de aportar y de ayudar al de al lado. Pero ayudarlo desde la manera de brindarles herramientas, no de darles ya cocinada la comida para que se las coman, ¿no? Hay que enseñarles a pescar, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Por los planes sociales que veo que también apoyas, los programas sociales.
Sí, digamos que a mí me gusta mucho participar de comunidades, como por ejemplo Pioneras, que también es una comunidad que apoya a niñas con dificultades económicas, digamos, en que viven en zonas conflictivas. Me gusta participar de comunidades también donde se transfiere el conocimiento y uno puede ser un mentor para ayudar a otras personas a adquirir capacidades, conocimientos para desempeñar diferentes labores. Y eso lo pienso mucho es por eso, por lo que tú decías, hay que compartir, o sea, si yo estoy generando nuevo conocimiento y otra cosa que pues hago un paréntesis acá es, yo nunca dejo de aprender. Yo, por más de que tenga el conocimiento y sea la mentora, guía, a veces termino aprendiendo más del otro que de lo que él pueda llegar a aprender hasta de mí, porque me sorprende todo lo que a veces uno cuando conecta con las personas, la forma como ha visto la vida, las circunstancias a las que han estado sometidos, cómo tienen ese nivel de proactividad. Entonces, siempre siento que estoy aprendiendo con ellos. Entonces, al principio lo hago muy desde mí, de entregar mi conocimiento, de sentir que el conocimiento no es único, sino que es para esos. Esa es la función del conocimiento, compartirse, Claro. pero por otro lado siento que estoy aprendiendo todos los días de ellos y ahí es donde, como te lo mencionaba, se conviertes en una red de familia en donde hoy eres mi compañero y donde yo soy tu mentora, pero luego vas a ser mi colega y luego vas a ser una persona que hasta me puede brindar la mano y va a trabajar conmigo, después puede ser mi socia de negocios, entonces uno empieza a encontrar digamos, ese tipo de cosas. Entonces yo por eso le creo mucho al apoyar a otros a crecer y como tú decías también, desde lo emocional, porque también hay temas y es que cuando tocas a las personas, también tocas su proceso personal y te das cuenta que muchos de ellos tienen temores, que también están pasando por circunstancias parecidas a las de uno y a veces como a uno la manera como el sector lo mide también a veces puede ser errónea. A ti te miden de una forma que no conecta con a veces con tu sentir personal y puedes no darte cuenta de cosas. Yo también empiezo a tocar esa fibra para ayudar a esa persona a descubrir su potencial, de pronto a eliminar su frustración. Tú a veces hablabas mucho ahorita de que uno en la vida cuando se traza una meta y no la logra, hay frustración. Uno encuentra personas que tienen frustración en sus vidas por el cargo que llevan, por las circunstancias, por la forma como les ha tocado llevar su vida. Y digamos que a mí que la vida, yo no diría que a mí la vida fue dura, a mí la vida me enseñó lo que necesitaba aprender. Entonces yo siento que con esos peldaños que a mí me tocó pasar y con esa capacidad que tuve que desarrollar, lo que hago es tenderle ese conocimiento también a esa persona y decirle, ven, la vida puede ser dura, pero todo lo que digamos, te golpea te va a hacer más fuerte y te está dando una capacidad de que logres enfrentar problemas mucho peor, mucho más suaves, porque uno muchas veces, ya uno después de perder, digamos, a sus padres, uno a veces dice, ¿qué es lo peor que le puede pasar a uno? Ya me pasó, ya no hay nada peor, o sea, yo ya soy capaz con lo que sea. Entonces yo lo que hago es transmitir a las personas eso y decirles, no hay nada peor, o sea, las cosas siempre tienen una vuelta de hoja y cuando tocas esa fibra, sin darte cuenta, tocas la otra. Y la persona responde al cambio, responde al aprendizaje, responde a desarrollar esa nueva habilidad tecnológica, empresarial, y terminas descubriendo que empiezas a tener es una red de especialistas, porque lo que haces es crear equipos integrales, no equipos que compiten, no equipos que trabajan de manera aislada, sino equipos que se vuelven, yo lo llamo la palabra implicarse, equipos que se implican en la responsabilidad, que se implican en el trabajo del otro, que trabajan de manera colaborativa, que de alguna manera son integrales y yo creo que eso es lo importante también de conectar lo emocional con lo laboral. A veces dicen que esa combinación es tóxica, pero depende cómo la veas. Si esa combinación te permite elevar el potencial de las personas, es una buena manera de llegar. No, y fíjate que tocaste todo un vaivén de temas y yo estaba así, bueno, ahorita voy a enganchar aquí, ahorita voy a enganchar aquí. Y dije, wow, o sea, Sandra, de verdad que hiciste todo un paseo por mi forma y mi filosofía de vida. Yo lo veo también de la misma perspectiva. A mí me gusta detectar las fortalezas de las personas para maximizarlas. Lejos de que los juzgue por la parte de una debilidad, o sea, la debilidad se va diluyendo en la medida que su fortaleza se maximice.
para que, o sea, obviamente los dedos de las manos pues son diferentes, así son los equipos diferentes y son equilibrados porque las personas que los formamos pues aportan su fortaleza independiente y hacemos una unidad. Entonces, yo también soy a favor de mover el engrane desde la concepción de los equipos de trabajo y entre más sean de alto desempeño, con más habilidades que obviamente el mensaje de beneficio es mayor en la empresa, en los grupos sociales a los que pertenezcamos, en la familia, pero creo que todo parte desde la humildad de uno, como, ¿no? Ya que tienes este conocimiento y puedes contribuir, pues debes ser humilde, Sandra, para poder aportar y dirigir y que realmente puedas generar esa empatía. Entonces, insisto, tocamos toda esta parte de términos que probablemente se reflejan mucho en una operación de una empresa, pero al final te lleva a lo mismo, a las personas. Y quiero agarrar esta intervención para ir ahora un poquito más a la parte de la industria 4.0. Obviamente, las personas es uno de los pilares importantes, al igual que los procesos y al igual que la tecnología. Si los tres pilares están en equilibrio, pues se augura una implantación de una industria 4.0 de manera exitosa. Pero cuéntanos un poquito más, Sandra. Esta parte ya es la rica, no porque el otro no fuera, pero esta es la parte que obviamente hace que sea nuestra fortaleza en este ecosistema que estamos platicando. ¿Por qué Medellín? Si te gustaría comentar algo de la parte de innovación. Y bueno, de ahí nos vamos a la parte de BIM. Y bueno, el premio, el finalista. Sí, bueno, no, Medellín es digamos, es una ciudad que le apuesta mucho a transformarse, a generar, digamos, diferentes propuestas de escenarios y espacios públicos, de todo el tema de tener edificios inteligentes, de apostarle a la tecnología, y viene muy, digamos, muy impulsada también desde el sector público, entonces eso también sacude al privado y de alguna manera ayuda como a romper esa brecha, porque la mayoría de los países trabajan invertidos, o sea, es el privado el que promueve y el público el que a veces, digamos, es muy rezagado, acá es muy a la par, entonces vienen empresas como el EDU, EPM, con propuestas innovadoras, la misma alcaldía con todo el tema del Valle del Software, entonces uno empieza a ver unas dinámicas muy importantes que también favorecen al privado, pero que están en función también del cliente, de cómo esos negocios se empiezan a volver, y yo creo que también están amarrados a propósitos sociales, sin duda alguna, y es para generar más empleo. ¿Cómo podemos generar más empleo? ¿Cómo nos podemos adaptar? ¿Cómo podemos mejorar nuestra economía? Esto siempre tiene una proyección de cómo podemos vender a Medellín. Entonces, lo vendemos a nivel turístico, se vuelve un lugar interesante para visitar, tiene, digamos, también protagonismo a nivel de sus empresas en los negocios internacionales, cómo ofrecer productos y exteriorizarlos. Yo creo que cuando esa dinámica se da, abre las puertas a que todos podamos, digamos, explorar, pilotear, y hay unas culturas a nivel de Medellín que se han cultivado desde hace mucho tiempo y es la cultura laboratoria. Como yo tengo laboratorios donde entre empresas, grupos empresariales, entre equipos, entre universidades, podemos proponer formas de innovar, de trabajar. Entonces uno ve universidades trabajando con empresas, tipo coequiperas. Aún hay muchas barreras que romper en el tema, por ejemplo, de propiedad intelectual, explotación del negocio, y muchas cosas que digamos que ya tocan la filigrana económica, pero digamos que creo que hemos hecho unos buenos avances y hemos dado unos muy buenos pasos en romper, digamos, esos miedos en ese trabajo, y enfrentarnos a esas nuevas innovaciones y tecnologías. Creo que de haber sido, digamos, una de las ciudades más innovadoras en su momento, de haberle apostado, independientemente de las circunstancias en las que pudimos haber tenido, porque hay que comentarlo, todo tiene sus dificultades, pero creo que lo ha hecho muy bien y ha sido un ejemplo que el sector empresarial le ha
apueste a la innovación, y creo que la mayoría de las empresas en el caso de Medellín tienen un área de innovación. O sea, es muy poca la que no tiene un rubro de inversión dentro de su ecosistema que esté apuntando al desarrollo tecnológico, de formación y gestión de personas, manejo del conocimiento, y que le esté apostando a todo el tema de la innovación. Y creo que acabas de comentar algo muy importante y me gustaría así acotarlo porque para ustedes probablemente es algo ya común en Medellín como tal, pero la gente que nos pueda escuchar aquí en México y en otros lugares, sí quisiera que recalcáramos y acotáramos cuáles son las fortalezas que a Medellín como tal los ha llevado a estar en el punto de evolución en el que están. Porque es verdad, o sea, cada empresa cuenta con su área de innovación. Que preguntémonos ahora nosotros si en nuestra empresa lo tenemos como un pilar importante, o sea, realmente consideramos la innovación como un punto de lanza para la evolución de las empresas, para la adaptabilidad de las mismas. La otra, el factor humano y la sensibilización del mismo para poder formar parte del desarrollo de los proyectos es muy importante. Si nosotros como grupo estamos convencidos de que el resultado que vamos a obtener mediante las acciones que ya un líder o el gobierno nos indique, lo vamos a hacer de una manera convencida de que ese es el camino. Y creo que esto está muy interesante y muy nutrido. Pero bueno, ahora vamos a la parte de BIM, que también a mí me encanta que cómo lo comentas, porque lo haces ver tan sencillo. Fíjate que aquí nosotros estamos también trabajando en esta parte de BIM como tecnología de implementación, pero pues qué mejor que escucharlo de ti. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, actualmente estoy liderando el proyecto de implementación BIM en Coninsa. Le he apostado mucho al que el proceso de implementación hay que verlo desde el aspecto de la gestión, más allá, digamos, y más por los aspectos que toca, tecnología, procesos, personas, tienes que aprender a gestionar esas tres cosas. Y otro enfoque importante que tiene esta metodología es la comunicación. Tú trabajas sobre comunicaciones entre la tecnología, entre las personas y entre los procesos. Entonces, cuando partes de dos bases importantes, que es la comunicación y la gestión, empiezas a tocar pilares que tienen también que ver, por ejemplo, con la gestión integral de calidad. Entonces, ya tienes tres pilares: la calidad, la comunicación y la gestión, y sobre esos trabajas, digamos, fortaleciendo la tecnología, los procesos y las personas. Para mí eso es BIM. Entonces, cuando yo cojo la metodología y la quiero llevar a apropiar en un área, en un proceso, en un proyecto, parto de las necesidades que estén, digamos, alineadas con esos propósitos de calidad, de mejorar la comunicación, de tener una mejor gestión. Y cuando empiezo a partir de ahí, digamos, a desglosar los procesos que tenemos, o las actividades o la tecnología que usamos, es donde empiezo a encontrar esos pequeños escalones y esas victorias tempranas para poder ir haciendo ese engranaje. Ahí hay algo muy importante, y es que hay una esencia detrás de BIM, y es la gestión de los datos. Entonces, cuando nosotros realmente hablamos de que queremos ser mucho más acertados, más eficientes, cuando estamos buscando, digamos, darle valor al cliente, siempre buscamos esa precisión, esos ahorros, y todo eso tiene mucho que ver con tener una buena gestión y tener unos datos que cada vez sean mucho más confiables y que nos permita lo que ahorita hablábamos: tener una planificación con adaptabilidad, flexibilidad y capacidad de maniobrar. Entonces, si nos vamos a todo lo que veníamos hablando y lo aplicamos a BIM, eso tiene, digamos, todos esos alcances: trabajar sobre frentes tecnológicos. Entonces, aquí tú evalúas, por ejemplo, cómo van a ser los canales de interacción entre las herramientas, qué tipo de herramientas tienes, empezar por lo que la empresa tiene, cómo lo utiliza, qué tipo de función cumple. Luego, empezar a mirar qué capacidades tienes en tus equipos, cómo puedes formarlos. Y hay algo muy importante en la formación: no es simplemente entregarles un conocimiento, sino garantizar la apropiación.
Y esa garantía de apropiación tiene que ver mucho con ese uno a uno de poder involucrarse en proyectos, en desarrollar los pilotos. Entonces, en generar, por ejemplo, espacios digamos, donde uno pueda utilizar metodologías como las que nos invita a la innovación, design thinking, donde puedas abrir y romper brechas que tenga que ver más como con el sentir del otro, estar en los lugares del otro, la carrera de relevos. Yo trato de combinar muchas veces toda la metodología de innovación con la metodología de gestión digamos, de talentos, con el tema de apropiación de BIM. Y ahí es donde luego pasamos a los procesos, y si tienes una buena comunicación entre las personas, claridad de cómo funcionan tus herramientas, a dónde pueden aportar, pues ya empiezas a revisar el proceso mismo de su esencia, a encontrar los puntos de intervención, a poder llegar, digamos, a esa filigrana de ese procedimiento donde pueda tener esa oportunidad de mejora, y ahí es donde empiezas a ver las victorias, porque las personas están abiertas a la apropiación, la tecnología se convierte en tu facilitador y el proceso se está transformando. Entonces, yo cojo, digamos, esa esencia, y con eso es cuando yo digo, bueno, ¿quiénes son mis aliados en un proceso de adopción? A veces siempre vemos solo al equipo de TI o vemos solamente al grupo empresarial. Esto es un trabajo de todos. Entonces ahí aquí es donde yo cojo el equipo de TI, el equipo de gestión humana, el equipo de gestión integral, la dirección del proyecto, y empiezo a crear un grupo de trabajo en donde realmente tenemos ese equilibrio, y la implementación se puede dar desde los diferentes frentes. Entonces, digamos que a mí BIM me ha sorprendido mucho. Yo creo que sí ha venido transformando también el BIM. Cuando yo lo conocí era mucho más software, herramienta, construcción de datos, y como su nombre lo decía, es un modelo de información. Entonces yo lo veía muy relacionado simplemente al 3D, al modelo tridimensional. Pero cuando entras y empiezas a tocar los procesos, porque BIM es una metodología que impacta las áreas, impacta los procesos, impacta, digamos, hasta la estrategia de la organización, empiezas a comprender ¿por qué los impacta? Porque requiere una base estructurada, porque requiere canales de comunicaciones claros y seguros, porque requiere, por ejemplo, tener claridad del nivel de participación de tus clientes, tener un conocimiento claro del cliente, de su objetivo, de su propósito, estar alineados con las visiones organizacionales para que los cambios no sean traumáticos, o para que realmente la implementación cumpla como con la expectativa que la organización puede llegar a tener. Cuando empiezas a darte cuenta que requieres una infraestructura tecnológica que la soporte. Entonces, cuando empiezas a impactar todo, terminas dándote cuenta que es un proceso más grande, que ya no es simplemente crear un modelo, que es crear una estrategia organizacional donde tienes que trabajar en todos esos frentes, fortaleciéndolos, potencializándolos, que no lo puedes hacer solo, uno solo puede llegar más rápido, pero no más lejos. Entonces, que tienes que tener un equipo, que tienes que sentarte, evaluar los riesgos, porque también empiezas a entender que esto tiene sus riesgos, sus inversiones. Entonces empiezas a crear una estrategia muy organizacional, muy bien fundada, muy bien estructurada, que te lleva ya luego a pensar en cómo la vas a aterrizar, porque mira que eso todo conecta, como en la vida, como cuando pintas el bosque, estás soñando, encuentras un montón de retos, desafíos y oportunidades, y luego tienes que aterrizarlos, y los aterrizas a la realidad de la organización. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuál es la viabilidad? Si la compañía hoy tiene una infraestructura que la soporta, qué procesos hay que capacitar, cómo están tus equipos de trabajo, cuál es el proceso de transformación y cambio. Y ahí es donde empiezas a lograr, digamos, empezar a construir ese nuevo futuro para esa organización, que al final se convierte en esa capacidad competitiva y en ese nivel diferenciador que las va posicionando, y empiezan a lograr. Y una de las cosas que también entendí es que la metodología también te lleva a roles, a entender que todas las organizaciones jugamos roles diferentes, dependiendo de nuestro core de negocio. Entonces, está el rol del especificador, que en este caso puede ser el proveedor mismo, que entrega y suministra, digamos, todo el material para la construcción de esos proyectos. Está un rol de constructor, que acompaña toda la estrategia logística y que ayuda a garantizar esas eficiencias y ahorros en obra. Está el rol del diseñador, que participa en esas optimizaciones
optimizaciones, en que hace esas propuestas con esa dinámica, con ese toque diferenciador para el cliente. Entonces empiezas a ver que BIM también tiene un montón de ramas que se empiezan a dar desde la especificidad, desde los roles, y ahí es donde te cambia otra vez el concepto. Entonces, por eso también te decía, uno todos los días está reaprendiendo, redefiniendo hasta las mismas hipótesis que tenía. Yo a veces literal siento que nada sé, porque hay tantas cosas que uno a veces siente que lo conectan, digamos, te ponen a pensar mucho en lo que pensabas antes y te están rebobinando. Y la dinámica que ahorita te mencionaba, la tecnología está tan cambiante que cada vez que te conectas, por ejemplo, con todo el ecosistema Protec, con la innovación, con estas tecnologías emergentes, nuevamente reevalúan el proceso. Por eso, para hacer sostenible una implementación, sea de BIM o de cualquier estrategia tecnológica, hay que pensar en la adaptabilidad, porque si hoy tenemos una metodología que nos está impactando fuertemente como es BIM y no generamos unos procesos adaptables, no los volvemos con esta metodología algo que le permita a la empresa siempre estar en la capacidad de abordar uno nuevo, va a pasar siempre lo mismo. Cuando llega BIM, cuando llegue otra metodología, mañana puede ser Building Design, pues, o sea, existen ya digamos, muchas siglas a metodologías nuevas que nos van a volver a llevar a la misma brecha. Entonces, yo creo que la oportunidad de BIM es entrar con él, pero para transformar esa capital humano, esos procesos y esas personas y esa tecnología, para que adquieran esa capacidad adaptable y todo lo que nos venga desde la innovación siempre sea, digamos, competitivo para nosotros y nos dé mejores capacidades de negocio. Me encanta ver lo apasionada, o sea, que te pones con este tema. Siempre que platicamos y tenemos oportunidad de compartir, veo a esta Sandra ansiosa de saber siempre más, de expresar más. Y definitivamente nos queda claro que BIM no solo es software, o sea, BIM es una metodología que trae toda una revolución a las empresas. De la medida que las empresas la adopten dentro de sus operaciones, se va a ir viendo obviamente el beneficio en costo, en reducción de tiempos, pero todo esto apuntado a una satisfacción aún mayor de nuestro cliente y que buscando que pues una comunicación transversal de todas las áreas implicadas en la generación de los resultados hacia afuera e incluso hacia adentro. Porque imagínate, todos los procesos completamente analizados, alineados, la información en tiempo real, facilita la toma de decisiones, facilita las aprobaciones de proyectos e incluso la reducción de recurso innecesario, ¿no? Dentro de nuestras operaciones. Creo que el BIM es definitivamente una metodología que trae una transformación alineada definitivamente a la industria 4.0. Pero bueno, no por nada Sandra domina este tema de esta manera, se ha dedicado ella a algo que le apasiona. Si se dan cuenta, toda la plática ha venido evolucionando desde la parte de servir, la parte de construir, el tema de la empatía, habilidades personales que ella ha desarrollado, su filosofía de vida. Y esto la ha llevado a buscar de alguna manera sus objetivos y a veces la vida, no a veces, yo creo que la vida siempre te sorprende de la mejor manera, porque es eso, siembras y sin expectativa alguna. Y por ello, para mí es un honor tenerte aquí y saber que, bueno, cuéntanos qué. Cuéntanos de qué eres parte de 12 mujeres, cuéntanos. Ya me puse roja, ya me puse el color de mi camisa. Sí, digamos aquí en Colombia se va a celebrar el primer premio BIM Awards, BIM Woman Awards, digamos que son premios de reconocimiento BIM a la mujer, que tiene varias categorías: aporte a la comunidad, liderazgo empresarial, capacidad estudiantil, aporte al equipo, que está, digamos, patrocinado inclusive por muchas otras entidades que han trabajado en el tema de la promulgación y el trabajo de BIM, y
personas que también acompañan todos los procesos de implementación y consultoría en Colombia. Con este premio ellos quieren, digamos, destacar a las mujeres que hacen parte de la labor empresarial, de los equipos de trabajo, de las universidades que están en función de BIM, y quedé pues nominada como una de las 12 semifinalistas en la categoría de liderazgo empresarial. Realmente la postulación la hicieron mis compañeros de BIMForo Colombia, que fue algo pues que yo no he mencionado en este espacio, y es que yo hice parte del equipo fundador de BIMForo Colombia, que es, digamos, la estrategia gremial para la adopción de BIM en el país. Mis compañeros fueron quienes me postularon, tuve la oportunidad pues de presentar un poquito mi trayectoria y de contar un poquito de todo lo que ha sido el reto y el desafío con la empresa en la que estoy hoy, y pues me quedé como finalista. Ya el 17 es como ya la premiación. Yo ya me siento orgullosa de que por lo menos hago parte de ese paquete de mujeres que acompañan el sector, que lideran, que están dejando huella, porque creo que es eso, es dejar huella para las que están y motivar a las mujeres que están ocultas, porque yo siento que aunque fueron 135 las participantes y 12 las nominadas, digamos ya los premios finales, siento que hay muchas ocultas que aún no han tenido la oportunidad de pronto de expresarse o de estar en unos espacios abiertos y que la gente las conozca. Pero por ejemplo, yo en mi propia compañía ya tengo 15, entonces yo digo, mi equipo de trabajo es supremamente equitativo, la líder de procesos dentro de mi organización es mujer, la líder de innovación dentro de mi organización es mujer, entonces son todos los días encuentro una mujer líder en todos estos temas de BIM con la que conecto, con la que me siento orgullosa. Entonces creo que para el próximo año va a ser mucho más la convocatoria, y eso es lo que también quisiera con esta nominación, mostrarle a las mujeres que todas podemos ser nominadas y que todas somos líderes en muchas cosas, que nos hace falta el reconocimiento y empezar a abrir esa puerta, porque sé que hay muchas, somos muchas. Y qué orgullo que puedas tener la oportunidad de transmitir ese mensaje a tu entorno. Y como lo comentas, tienes equipos equilibrados en concepción de formación del mismo, y eso no quiere decir que tu información únicamente vaya dirigida a un sector, al contrario, o sea, seamos todos conscientes de que en la medida que podamos valorar la fortaleza, en este caso, pues de una mujer, pero ¿por qué no del compañero de al lado, de nuestros líderes? Esto motiva al grupo a seguir creciendo y a seguir buscando su objetivo de vida, que fue por lo que empezamos en esta plática, que ya se nos fue. Estoy así de que quiero más, pero seguramente vamos a tener otra intervención, si nos lo permite, Sandra. Mientras tanto, vamos a ir acotando esta al cierre, y me gustaría recalcar pues todo el vaivén que veo de tu vida y en el momento en el que estás ahorita, y definitivamente estoy muy orgullosa. El día que me comentaste la nominación, yo sentí en mi corazón la misma felicidad, y yo te lo dije, digo, voy a entrar a una videoconferencia, pero quiero que sepas que estoy feliz porque veo en ti una mujer guerrera, pero aparte de ser guerrera, vulnerable, sensible, empática, disciplinada, ve todos los adjetivos que proyectas. Entonces, eso es lo que yo quisiera que la gente que el día de hoy nos está escuchando lo tenga visible y tangible, que todo lo que nos propongamos es posible hacerlo, no hay límites, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Entonces, qué mejor ejemplo de vida que desde Medellín, Colombia, tengamos a Sandra compartiéndonos sus experiencias. En lo personal, lo que yo pueda también compartirles, siempre lo voy a hacer con mucho gusto. A mí me gusta formar, conectar, hacer equipo, trabajar en equipo y maximizar también, pues una vez detectadas las habilidades de las personas, pues maximizarlas y lograr de alguna manera inyectar a la sociedad algún beneficio que pueda permitir que sea productiva y operativa en el tiempo. Sandra, ¿te gustaría aportar algo más a esta plática para irnos despidiendo? Claro que sí. No, yo encantada siempre de estar con ustedes, les agradezco este espacio, y como tú lo dices, yo creo que yo soy la representación de muchas mujeres que son igual de extraordinarias y que de las que también he aprendido, porque digamos Sandra Jiménez es una mezcla de muchas personas que la han rodeado y de todas tengo un pedacito. Entonces yo
quiero abrirme también para que, digamos, me pueden seguir en mis redes sociales, buscarme. Yo siempre estoy disponible, lo que yo pueda ayudarles. Si alguien quiere aprender de BIM, si alguien quiere conectar conmigo, siempre voy a estar disponible. Y no, y el mensaje que tú dejas es muy claro, no hay nada imposible. Yo creo que nosotros tenemos que hacer que las cosas pasen. Esa fue mi palabra de vida. Las cosas hay que impulsarlas, hay que buscarlas, siempre perseguir y tener paciencia, porque a veces no llegan en el momento que uno espera, pero siempre llegan. Nunca dejan de llegar, nunca te dejan de sorprender, nunca, siempre al final del día hay algo que cosechas, hay algo que te retorna, hay una bendición que te llega. Entonces, ese es el propósito de vida. Siempre hazlo por ti, eso sí, siempre hazlo por ti, siempre hazlo pensando en ti. La felicidad también está en ti y en lograr las dos cosas están en ti. Y sé líder para ti misma, porque cuando somos líderes de nosotros mismos, podemos ser líderes de otros. Entonces, sé líder para ti misma, impúlsate y siempre estoy disponible para todos. Entonces, ese también es el mensaje, que me pueden encontrar y ahí me van a encontrar. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Y bueno, aprovechando este cierre de Sandra, creo que no me resta más que confirmar que si somos líderes de nosotros mismos y estamos conscientes del impacto que podemos tener al exterior, creo que vamos a poder generar cambios más significativos, pero sobre todo vamos a estar conscientes que nuestro liderazgo como personas es la proyección que vamos a dar hacia nuestro entorno. Entonces, nosotros somos los creadores de nuestra realidad, ¿no? Sandra, ¿qué opinas de esto? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué vida deseas vivir? Pues la que tú tengas esta capacidad de crear y formar. Pues bueno, Sandra, yo feliz, seguramente vamos a seguir con esto, pero bueno, por el momento, muchas gracias a los que nos han escuchado, gracias por seguirnos. Vamos a tener más temas relacionados con innovación, con Industria 4.0, con BIM, y bueno, tenemos todo el año para poderlos compartir. Muchas gracias.